Listo, podemos comenzar. Bueno, perfecto. Entonces, como para finalizar, vamos a hablar un poquito del diagnóstico de laboratorio del virus de la encefalitis equina del oeste. Y algunas consideraciones iniciales es que frente a cualquier paciente con sospecha de encefalitis equina del oeste, debemos priorizar, digamos, pacientes que con nexo epidemiológico, con clínica compatible, que cumplan con la definición de caso de vigilancia activa o de vigilancia pasiva. Debemos siempre priorizar la toma de muestras tempranas. Aquellas muestras tomadas dentro de los 2 a 3 primeros días de iniciados los síntomas nos van a permitir intentar hacer la búsqueda o la detección de el virus por técnicas moleculares, y también nos van a permitir intentar hacer el aislamiento del virus en cultivos celulares para poder hacer la caracterización de las cepas. En aquellos casos, digamos, siempre hablamos de muestras tempranas porque, como pueden ver en el gráfico, la viremia en general, el pico de viremia ocurre previo al inicio de los síntomas. En aquellos casos en los que tengamos un paciente con afección neurológica, también está indicada la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, que aumenta considerablemente las posibilidades de poder hacer la detección del virus, del genoma viral, y eso nos permite, frente a un paciente con clínica neurológica compatible, hacer la confirmación clínica, digamos, la confirmación de la sospecha de diagnóstico. En aquellos pacientes fallecidos, las biopsias de cerebro son la muestra indicada para intentar hacer el diagnóstico. Y en aquellos casos en los que no se pueda tomar una muestra temprana, es decir, aquellos casos en los que el paciente se presente posteriormente a los 6 a 7 días de iniciado los síntomas, lo que vamos a indicar es la toma de una muestra de suero. Vamos a tener que indicar la toma del par serológico, que ya vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. Entonces, si la muestra es obtenida dentro de los primeros 6 días de iniciados los síntomas, vamos a aplicar métodos directos. Podemos utilizar PCRs en tiempo real, PCRs que sean específicas para la detección del genoma de la encefalitis equina del oeste, o bien PCRs en tiempo real o que nos permitan hacer detección de panalfavirus, o bien PCRs de punto final con el posterior secuenciamiento, como habló Adrián en la primera presentación, que nos permitan posteriormente hacer la confirmación de que se trata de encefalitis equina del oeste. También la técnica de cultivo celular para intentar el aislamiento viral se puede implementar en aquellas muestras tempranas. Muestras obtenidas con más de 7 días de evolución desde el inicio del síntoma van a requerir la toma de un par serológico para el procesamiento de ambas muestras por neutralización y la evaluación de reactividad cruzada con otros alfavirus. Al igual que ocurre para los flavivirus, en estos casos también podemos tener cruces serológicos con otros alfavirus, considerando la circulación el verano pasado de virus chikungunya en nuestro país. Debemos considerar, digamos, la posibilidad de tener reactividad cruzada. Por lo tanto, es muy importante tomar este par serológico que sea para ser estudiado por técnicas de neutralización, y en el caso de que tengamos muestras de líquido cefalorraquídeo, las mismas van a ser procesadas por técnicas moleculares, por PCRs en tiempo real para detección de genoma de encefalitis equina del oeste. Entonces, frente a una toma de una muestra de suero, vamos a tomar una primera muestra, una muestra inicial disponible, que puede ser esta muestra que haya sido tomada entre los 0 y 6 días de inicio de los síntomas, que haya sido utilizada para estudios moleculares, y se debe indicar una segunda muestra de suero que debe ser tomada posteriormente a los 15 días de iniciados los síntomas para dar tiempo que aparezcan los anticuerpos de tipo IgG. Y lo que se debe considerar, además de que la segunda muestra de suero sea tomada posteriormente a los 15 días de inicio de los síntomas, es que entre la primera y la segunda muestra existan al menos entre 7 y 10 días de diferencia, entre la primera y segunda muestra. Es indispensable, ¿sí?, que se envíen las dos muestras de suero solicitadas. Las mismas deben ser obtenidas en condiciones de esterilidad y enviadas en tubos primarios de toma de muestra. Las metodologías que se van a utilizar son la neutralización para encefalitis equina del oeste y otros alfavirus. Tal como indicó la doctora, es muy importante hacer el procesamiento de las muestras que van a ser utilizadas, procesadas, digamos, mediante técnica de neutralización
en las que se trabaja con cultivos virales que tienen una alta carga viral. El procesamiento debe ser realizado en BCL3 y se van a procesar y se van a enfrentar estas muestras de suero frente a un panel integrado por diferentes alfavirus, como son encefalitis de aquí del este, venezolana, chikungunya, mayaro y una, para evaluar, como decíamos, la reactividad cruzada. ¿Sí? Y tanto la muestra 1 como la muestra 2 van a ser enfrentadas a este panel para comparar los títulos de anticuerpos neutralizantes y poder de esa forma confirmar diagnóstico. Frente a muestras de líquido cefalorraquídeo, esas muestras deben obtenerse en tubo estéril, que son provistos por el laboratorio central, se pueden solicitar vía mail, como se hace la solicitud de todos los insumos, y el volumen mínimo requerido de muestra es de 2 mililitros, ya que las muestras van a ser procesadas a nivel local para diagnóstico diferencial, para herpes virus 1 y 2, enterovirus, citomegalovirus, Epstein-Barr, si los días de inicio de síntomas entran dentro de lo que corresponde para los estudios moleculares. También se va a hacer detección de virus de encefalitis de San Luis y virus West Nile, por supuesto, como dije, dependiendo de los días de evolución. Las muestras, como dijo Ana, tienen que ser acompañadas de la ficha de denuncia obligatoria de casos de sospecha de meningoencefalitis. Y para la detección de encefalitis de Guinea del Oeste, las muestras de suero y de líquido cefalorraquídeo serán derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, a la ciudad de Pergamino, ¿sí? Y esto va a ser realizado a través de la Coordinación Jurisdiccional de Redes de Laboratorio y de acuerdo a los protocolos de la Red Nacional de Dengue y otros arbovirus, ¿sí? Y es importante remarcar entonces que estas muestras van a seguir el circuito habitual de notificación y derivación de vigilancia de meningoencefalitis. Entonces, para el diagnóstico de infecciones humanas, como dijimos, puede ser abordado aplicando técnicas moleculares, PCR en tiempo real y neutralización en sueros pareados, un suero en la etapa aguda y un suero de la etapa de convalecencia. Como dijimos, 7 días de diferencia entre el suero 1 y el 2, y el 2 tiene que ser tomado posteriormente a los 15 días de iniciar los síntomas. En casos de tener un paciente con un cuadro neurológico, se debe solicitar una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Está en etapa de validación y puesta en marcha un MAC ELISA, que es una técnica casera para la detección de IgM, que puede ser utilizada tanto para detección de IgM en líquido cefalorraquídeo como en muestras de suero, y debido a que el diagnóstico es principalmente serológico, ya que el hombre es un huésped terminal y las posibilidades de la detección de genoma viral y el diagnóstico molecular son más bajas. Y como dijimos, en casos fatales es factible la detección de genoma viral en líquido cefalorraquídeo o en tejidos, en biopsias de cerebro. Y siempre hay que trabajar en el laboratorio fortaleciendo las medidas de seguridad, trabajar exclusivamente en BCL2, BCL3, ¿sí? Los niveles de bioseguridad van a estar dados de acuerdo a la actividad. Como dijimos, si vamos a trabajar con cultivos para hacer aislamiento viral, en las que las cargas virales son altas, se exige el trabajo en un BCL3, pero en el caso de muestras de suero, de líquido cefalorraquídeo, en las que sabemos que las cargas virales son mucho más bajas, un BCL2 con los elementos de protección personal y buenas prácticas de laboratorio es una medida de bioseguridad adecuada. Bien, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, le damos la palabra a Laura para que haga sus aportes. Gracias, Lore. En primer lugar, es importante que nosotros entendamos que esta es una enfermedad que tiene una mayor afectación en animales, por eso el órgano rector en este momento está haciendo el SENASA y el Ministerio de Salud, por el potencial zoonótico, aunque bajo lo tiene, acompaña. Entonces, ante la notificación de casos de animales, en principio y en realidad la disposición que hubo para esta patología y por la rápida propagación que tuvo, ya identificar un animal positivo daba el estatus a toda la provincia respecto a la sintomatología de los animales, entonces el resto de los animales se confirma por nexo epidemiológico, como dijo recién Anita. Que es importante también saber
que en nuestra provincia y sobre todo al norte de nuestra provincia hasta Altagracia nunca se recomienda la eutanasia en el animal porque tenemos que hacer como diagnóstico diferencial rabia pareciente. Entonces es también siempre necesario cuando los veterinarios o los veterinarios de SENASA van a hacer estas evaluaciones y a verificar lo que está ocurriendo con los animales, que hagan en primer lugar la visualización. Muchas veces es fácilmente perceptible cómo es, digamos, la lesión de la mordedura del vampiro y cómo deja esa, digamos, cómo va chorreando la sangre por tener una saliva que tiene anticoagulante. Otras veces no es tan visible, por lo cual se va también haciendo y se va mechando, digamos, diagnósticos de rabia en realidad, para poder identificar que dentro de todo este brote que está habiendo no haya otros diagnósticos que puedan estar ocurriendo, ¿no? Otras patologías que pueden estar enredando y que también tienen obviamente incidencia en esto. ¿Qué es otra cosa también importante saber en este momento? Que dada esta cantidad también de notificaciones que está habiendo de campos donde hay animales con síntomas, ya dejó de ser netamente la notificación obligatoria del SENASA para certificar que en ese campo hay animal con síntomas. Ya los veterinarios privados de cada área ya pueden notificar, independientemente vaya o no un agente de SENASA, a una aplicación, y eso hace que haya mucha más demora en la notificación de los casos al sector de salud. Porque en primer lugar, SENASA local es centralizado en Buenos Aires, mandan toda la información a Buenos Aires y de Buenos Aires nos mandan a cada Ministerio de Salud por los Ministerios de Salud, y nosotros ahí recién hacemos la comunicación a los referentes epidemiológicos o a los secretarios de salud de acuerdo al área donde estemos. Entonces siempre va a ser una notificación tardía. Por eso también siempre recomendamos a los municipios y secretarios de salud hacer esta comunicación con todas las personas que están trabajando y que saben que en su localidad hay animales. También lo otro que es fundamental es ya dar estos mensajes de prevención, que en el humano se basa en la colocación de repelente. No hay otra medida, además de obviamente todo lo que son las barreras dentro de los domicilios, pero no hay otra medida, no hay vacunas para esto. Entonces es necesario ser bien claros en estas recomendaciones y volver a reforzar por último lo que dijo Ana. La fumigación no es una medida de prevención, es una medida de control, y en este caso en encefalitis equina solo se recomienda ante una evaluación local de un riesgo aumentado, por lo cual el municipio va a decidir hacerlo por sus propios, digamos, medios y con sus propios medios, porque el Estado no entrega, al no ser una medida que esté recomendada, salvo en cuestiones particulares. Obviamente si estamos hablando de una emergencia o un desastre que puede ser por inundación, obviamente el Estado va a acompañar, pero de la forma que se está haciendo y de la forma también que se está evaluando en este momento, no lo estamos recomendando, pero obviamente cada municipio puede hacer su evaluación local y realizarla. Y por último la mayoría de estos casos están siendo en la zona perirural, porque tiene que ver con la ecología de los mosquitos que están implicados en la transmisión de esta patología. Y si bien hay lugares donde en la ciudad se están encontrando animales positivos, en primer lugar estamos trabajando en los municipios porque hay animales o grandes animales dentro del ejido municipal, en lo cual no está permitido en muchas de las ordenanzas municipales. Y en segundo lugar, cómo se trabaja también de acuerdo a que haya establecido un perímetro, sí, para hacer un control de foco o bloqueo. Muchas gracias, Laura. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los disertantes, o si le quieren escribir por el chat para que Marcela o yo las podamos leer. Yo a Adrián le quiero hacer una pregunta, a ver si en estos últimos tiempos ellos pudieron identificar cuánto es el periodo epidémico o cuánto duran estos brotes en los lugares donde se presentan y de qué depende. Bueno, lo
Los brotes históricamente suelen durar hasta abril, mayo, y tiene que ver con la disponibilidad del mosquito vector, que por lo que describió Sabatini antes, es Aedes albifasciatus. Y para que tengan una idea, Aedes albifasciatus es un mosquito que cría y crece hasta regiones tan templadas como Río Negro. Entonces, en nuestra región es un mosquito que lo podemos llegar a tener hasta bien entrado el otoño. Y todo depende, o sea, ¿cuáles son los hábitos de estos mosquitos? Se le denominan mosquitos de inundación y son mosquitos que crecen en charcos grandes que se generan después de las lluvias torrenciales. Y es el escenario que están viviendo todas las provincias en las cuales ahora hay casos. Hace 2 semanas atrás fuimos a hacer un estudio ecológico de campo para identificar potenciales vectores, y además de encontrar muy abundante Aedes albifasciatus, el mosquito más abundante que detectamos fue Aedes scapularis, por lo que probablemente esté involucrado otra especie de mosquito en este episodio. Pero que también es un mosquito con las mismas características biológicas que albifasciatus. Los períodos todavía, Laura, no hemos podido hacer nada en el laboratorio, porque son especies muy complicadas de criar en el laboratorio. Entonces tenemos que ir al campo, traerlas y mantenerlas acá en el laboratorio. Y lo que sí nos interesa es poder hacer inoculación en aves para ver cuáles son los hospedadores. Pero estamos ahí intentando aislar las cepas también. Todavía es como todo muy reciente para poder hacer este tipo de análisis. Hola, y yo quisiera completar la pregunta que hice inicialmente. Después de escuchar esta interesante charla, me queda la conclusión de que tendríamos que empezar, sobre todo nosotros que en la zona nuestra se han detectado 3 o 4 casos en la región, en la zona rural, de hacer una comunicación bien clara, sobre todo en lo que es la prevención, simplemente, pero no causar pánico ni alerta innecesaria, que se va a dar también conjuntamente, lo podemos adjuntar a todo lo que es por dengue y chikungunya, porque prácticamente la sintomatología y todo lo demás es lo mismo. Entonces, bueno, disfrazarlo como una de las enfermedades más virósicas y todo lo demás para que no haya pánico social, digamos. De todas formas, no me quedó bien en claro, es decir, en cuanto al laboratorio, una vez que uno va juntando tanto las muestras tempranas como las muestras después tardías y demás, ¿dónde desde Córdoba los tendríamos que mandar? ¿Al virológico de Córdoba, al Instituto Maestegui? ¿Cómo nos manejamos? No, la derivación de muestras la tienen que hacer directamente al Departamento Laboratorio Central y nosotros somos los que nos encargamos de la derivación al Instituto Maestegui de Pergamino. Perfecto. Perdón, Gon, no me acuerdo, Doc, de qué localidad me dijiste que estabas, pero generalmente las referencias para las localidades son los hospitales departamentales con los referentes epidemiológicos y así llega al laboratorio central. ¿Es la misma ruta que utilizan para el dengue? Perfecto. Yo estoy en la localidad de Villanueva, nuestro referente del Hospital Pasteur de Villa María, así que lo tendríamos que hacer a través del hospital, recoger las muestras, como ustedes dicen. Y bueno, nosotros no tenemos neurólogos acá en nuestra localidad, pero bueno, tendremos que mandarlo al hospital de Villa María para que le hagan, en el caso de los casos tardíos, las funciones lumbares en el hospital y de ahí vaya, que es nuestro hospital regional, digamos, de referencia. Claro, lo que también es importante, Noelia, si vos por ahí me perdí, si lo remarcaste, es que no se indica una punción de paciente si no tiene síntomas neurológicos, ¿no? Entonces, hay que puntualizarlo porque a veces nos llaman preguntando si sí o sí le tienen que tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo porque no,
Eso tiene que obviamente, No, me quedó en claro que con sintomatología, sobre todo porque la sintomatología es tardía, es decir, no empieza con seguramente muestras serológicas y después, este si caso de el paciente llega tarde ya con síntomas neurológicos, recién ahí hace la punción. Este caso de Santa Fe empezó, digamos, con sintomatología inespecífica, con fiebres, mareos, vértigo, y a la semana recién hizo el cuadro de encefalitis. Entonces siempre, y generalmente siempre van a ser tardíos, por eso es la recomendación de las consultas, que con el paciente sean ustedes bien claros y concisos de cuándo va a volver a la consulta, cada cuánto va a volver a la consulta para que tengan ese seguimiento pormenorizado. Bueno, Bien, aclaro solamente a lo que dijo Laura, eso precisamente. En el caso de una persona que trabaje o que tenga un contacto, un nexo con casos ya confirmados en animales y que tenga un inicio, mientras no haya síntomas neurológicos, no se hace una punción lumbar. Pero bien, como también dijo el doctor, explicó Gonzalo, la viremia en sangre son los primeros días nada más, incluso cuando haya síntomas neurológicos no lo vamos a poder aislar en suero al virus o es muy difícil. Entonces, por eso, en el caso cuando ya hay síntomas neurológicos, obviamente la muestra ideal va a ser el líquido cefalorraquídeo, pero antes no tiene sentido hacerle una punción lumbar para hacer el diagnóstico en ese caso. gracias Gracias, por Noé. todo. Laura, yo quiero hacer dos preguntas que posiblemente las puedas responder vos. ¿Por qué la primera y por qué insistimos con el tema de la disponibilidad o no de vacunas? Porque es una pregunta frecuente que nos están haciendo. Entonces, queríamos, para poder capitalizar esto también, saber si hay disponibilidad de vacunas para estos animales o cuándo está indicado colocarlas, ya que por ahora sigue siendo voluntario y no obligatorio. No, en realidad la vacuna hasta el 2018 fue considerada obligatoria, pero había poca adhesión a la colocación de esa vacuna y la verdad que no se logró que se pudiera colocar en los animales o la población objetivo, por lo cual, y al no haber casos, se retiró como una indicación de obligatoriedad para que sea, digamos, y que quede a criterio del productor o el tenedor del caballo. Entonces eso hizo que el mercado respondiera a la demanda. Se vacunaba poco, entonces entra poco, los laboratorios no se estoquean y cuando esto comenzó a rumorearse de que estaba pasando, que fue mucho tiempo antes de las notificaciones que hubo de SENASA posterior, Corrientes compró todo lo que había en el mercado y se llevó esa vacuna, dejando desabastecido muchas otras provincias que tenían poquito, no hubieran alcanzado tampoco, y que de verdad nadie pudo comprar posterior. Las vacunas ya ingresaron, van a empezar a ingresar de forma paulatina, pero la cantidad también que tienen los laboratorios disponibles, porque eso también hay que decirlo, no es que tienen grandes elaboraciones, están elaborando más. Entraron la semana pasada, se distribuyeron, se están distribuyendo, no hay tanta cantidad, pero van a seguir entrando de forma paulatina. La vacunación no es obligatoria, entonces los veterinarios particulares están comprando la vacuna, sale entre 13 y 15 mil pesos cada dosis, pero también es importante saber que no es una vacuna de bloqueo. ¿Sí? No se utiliza esta vacuna de bloqueo, sino es preventiva, obviamente, por lo cual se siguen y deben seguir teniendo las recomendaciones en cuanto al ordenamiento ambiental, donde está el animal, la aplicación de insecticidas en el lugar donde está el animal y obviamente el uso repelente de uso veterinario para evitar la picadura. Perfecto. Y la segunda pregunta es si se va a tomar o ya se tomó alguna conducta, porque hasta ahora se habían escuchado algunas versiones de tomar alguna conducta, valga la redundancia, con las actividades o los festivales de verano que impliquen el traslado de caballos para doma, etcétera. Sí, en realidad ya está fijado de que tengamos en cuenta esto, el caballo no transmite, ¿sí?
La enfermedad está en los mosquitos del ambiente y en las aves, digamos, que están en estos lugares. Entonces, la inmovilidad del equino o la movilidad no pone en mayor riesgo el lugar donde va el animal. Lo que sí, obviamente, es algo que se está discutiendo en SENASA, es cómo van a hacer las provincias que tienen casos, que ya la mayoría tienen, para ingresar un animal de una zona limpia, digamos, a una zona donde hay transmisión. Entonces, en ese sentido, es lo que se está evaluando, más allá de que sabemos que no es, digamos, no hay riesgo en cuanto a el movimiento del animal por sí mismo para llevar la enfermedad a otro lado, sino el contagio del animal en un lugar donde hay transmisión. Perfecto. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los disertantes o alguna opinión que quieran. ¿No? Marce, no sé si en el chat hay algo escrito, yo no lo puedo ver acá. No tenemos nada en el chat. No hay ninguna pregunta. Bien, bueno, si no hay preguntas, nuevamente agradecerles a todos y a todas por estar presentes en esta segunda actividad. Muchas gracias, Gonzalo, Adrián, Laura, Ana, que creo que ya se retiró, Noé, y bueno, y la importancia... Ah, no te veo acá, perdón. La importancia de capitalizar, ¿no?, todos estos conocimientos, sobre todo en estas patologías que todavía hay algunos aspectos inciertos y bueno, ante la duda, siempre pensar no solo en los diagnósticos diferenciales, sino atar la clínica con el nexo epidemiológico y buscarla la patología, ¿no? Porque puede ocurrir que en la mayoría de los casos, como bien dijeron la mayoría de los disertantes, sean leves o moderados, pero cuando evoluciona, las formas graves ya son difíciles de manejar, no tienen tratamiento y quedan con muchas secuelas los y las pacientes. Así que les vuelvo a agradecer a todos. Esta charla queda grabada, las vamos a compartir a la brevedad cuando Marcela las tenga disponibles. Y bueno, estamos abiertos a que nos consulten y bueno, por supuesto a través del Ministerio de Salud, por supuesto, pero somos un grupo que podemos hacer llegar también a la doctora Whittington, a Laura, las preguntas y las dudas que tengan, así que estamos abiertos a que nos lleguen todos sus comentarios y sus dudas. Muchas gracias a todos por participar y nuevamente, Laura, agradecerte particularmente porque, bueno, has sido una de las que convocó a esta segunda reunión para darle lugar a todos los que no pudieron estar presentes en la primera. Muchísimas gracias a todos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, gracias a todos. Un gusto.